Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Esta noche vamos a tocar un caso que nos remonta al año 2010, un hecho de sangre que tiene como protagonistas a un padre y a un hijo. El padre que decide asesinar al hijo por cuestiones que ustedes ya van a ir conociendo a medida que se vaya desarrollando el hecho. Ellos dos, ciudadanos orientales que venían trabajando desde hace tiempo en el país, en la industria textil, pero después las cuestiones llevaron a otro terreno, a un terreno de disputa, de discordia, de odio, que termina finalmente con el hijo de este hombre muerto a manos de su propio padre. Año 2010, hasta eso nos remontamos y vamos a ver de quién se trata, quién es la víctima y quién es el victimario. Perfiles. Víctima. Nombre: Hyun Jin Lim. Edad: 30 años. Alias Ricardo Lim. Nacionalidad: coreana. Domicilio: Barrio Paiñu, Ñemby. Profesión: empresario. El hombre fue asesinado por encargo de su propio padre, quien se encontraba recluido en la cárcel de Tacumbú. Victimarios: nombre: Sun Bae Lin. Edad: 64 años. Nacionalidad: coreana. Domicilio: Asunción. Profesión: empresario. Prontuario: privación ilegítima de libertad, homicidio doloso y tentativa de homicidio. Autor moral de la muerte de su hijo, el hombre pidió a Ricardo un dinero que le fue negado. Por este motivo lo mandó a matar. Nombre: Antonio Monzón Sanabria. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Asunción. Profesión: suboficial. Con su colega recibieron $5.000 por el crimen del coreano y además atentar contra la vida de otro hombre de la misma nacionalidad. Nombre: Juan Mauricio Rodríguez Cañete. Edad: 49 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Nazaret, Asunción. Profesión: suboficial principal en baja. Prontuario: homicidio doloso. Los uniformados se encargaron de proveer de armas al sicario, quien era un civil, también detenido y condenado. Nombre: Jorge Manuel Cuevas Rodríguez. Edad: 31 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Vicente, Asunción. Profesión: empleado. Prontuario: homicidio doloso, resistencia y otros. Fue condenado como autor material de los atentados y muerte del extranjero en complicidad con los efectivos policiales. Nombre: Flavio Julián Rivarola. Edad: 46 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Pablo, Asunción. Profesión: empleado. Prontuario: robo agravado, abuso de identidad, hurto, lesión y portación de armas. El hombre conoció a Sun Bae Lin, padre del coreano fallecido en Tacumbú, e hizo de reclutador de los sicarios. Vamos a remontarnos nuevamente a ese año en que había ocurrido todo. 4 de noviembre del año 2010, eran más o menos las 19:30 horas, cuando Ricardo Jin Lim, este joven de 30 años, estaba a punto de salir de la industria, del trabajo que él tenía en una industria textil, en una fábrica que estaba ubicado en Ñemby, en la localidad, en el barrio conocido como Paiñu. Después de esto, él fue a su casa a descansar, como cualquier otro día de trabajo. La cuestión se presentó un poco pesada y necesitaba ese descanso reparador para recomponer las fuerzas en la tranquilidad de su casa. Pero algo, al parecer, iba a determinar un destino diferente al de otros días, como él habitualmente solía hacer, ir a descansar a la casa. Pero ese día en particular algo iba a pasar, algo iba a romper esa tranquilidad. Porque un hombre a bordo de una motocicleta que no se pudo identificar, al menos en los primeros días de la investigación, porque tenía casco y se había presentado él como un hombre que hace entregas, porque tenía un supuesto paquete. Él, bueno, supuestamente tenía que entregar un paquete.
Esa era la excusa, la coartada para llegar a la casa. Y él fue el que irrumpió en su tranquilidad y que finalmente le da muerte a este ciudadano oriental. Esto fue lo que pasó en aquel noviembre del año 2010. ¿Qué pasó? Eran cerca de las 19:30 horas del jueves 4 de noviembre del 2010. Hyun Jin Lim, de 30 años, se preparaba para dejar la fábrica textil ubicada en el barrio Pa Iñu de Ñemby e ir a su casa a descansar tras una larga jornada laboral. Todavía no oscurecía del todo cuando un desconocido irrumpió en el lugar. A bordo de una motocicleta, con su casco, el visitante ingresó al lugar y sin mediar palabras arremetió a tiros contra Hyun a quemarropa. Llegaba una persona con una caja en la mano, consultando por una persona. Sale una mujer a atenderle y en ese momento vuelve a entrar la mujer y sale con su documento en mano la víctima, ¿verdad? Ahí justamente desenfunda un arma y sin mediar palabras le dispara a quemarropa. Creo que un tiro en la cabeza y otro tiro más en una parte del cuerpo, ¿verdad? Tras cometer el hecho, el autor abordó su motocicleta y huyó raudamente del sitio, pero toda su acción había quedado grabada en las cámaras de circuito cerrado del lugar. En pocos minutos, el extranjero perdió mucha sangre a causa de las heridas y fue llevado primero al sanatorio Floresta de Fernando de la Mora y posteriormente al Migone en Asunción. Ante la gravedad de su estado, finalmente fue trasladado hasta el Hospital del Trauma, ex Emergencias Médicas, donde desafortunadamente llegó ya sin signos de vida. En ese procedimiento nos habíamos abocado a la investigación exclusivamente en los circuitos cerrados y en algún testigo. Habían testigos que mencionaron ver una persona, o sea, lo que veríamos una silueta prácticamente desde lejos, ¿verdad? Con las características que se observan en el circuito cerrado. Pero el trabajo de criminalística fue muy importante a raíz de que pudo levantar las evidencias en el lugar, que en ese momento no teníamos idea que mucho más adelante iba a tener un papel importante en el crecimiento de ese hecho, ¿verdad? La víctima era el hijo del industrial Sun Bae Lim, un hombre de 62 años que el 3 de diciembre del año 2009 había tomado de rehén a su expareja, la comerciante coreana Eun Suk Chung Kim, en su negocio del Mercado 4 a raíz de un problema de deuda entre ambos. Varias hipótesis se manejaron en torno al crimen durante una investigación que duró varios años hasta que se determinó la responsabilidad de varios involucrados en una sociedad de sicariato donde las víctimas eran principalmente coreanos, al igual que el principal ideólogo. Todo el sistema se fue revelando hasta que una pista surgió de forma fortuita y arrojó resultados inesperados para los investigadores. Nosotros teníamos orientado la investigación había varias aristas. La comisaría llevaba una información, homicidios tenía otra información y otro frente de policía tenía otra información, ¿verdad? Y por lo general hay hechos que llevan muchos meses de esclarecer, o en este caso, en otros casos, años. Entonces nosotros hacíamos lo que humana y técnicamente posible podíamos haber hecho en ese entonces, ¿verdad? Una larga lista de víctimas incluía a autoridades policiales y fiscales que llevaban adelante la investigación, los mismos que finalmente lograron demostrar la participación de Sun Bae Lim en la muerte de su propio hijo y otros hechos que se fueron sucediendo posteriormente. La ambición y la sed de venganza de Bae Lim jugaron un papel determinante a lo largo de esta historia. A medida que iba avanzando el caso se tornaba confuso porque ¿qué pudo haber hecho este joven que haya causado la muerte? Porque en términos, digamos, de sicariato no había una marca muy contundente que realmente haya parecido venganza, aunque generalmente esto no se mide solo por la alevosía, sino que también muchas veces se mide por la forma en que ocurren los hechos. Él tenía 2 tiros. Uno de ellos fue el principal porque llega a afectar la vena aórtica, la vena aorta, que es una de las arterias que mayor cantidad de sangre
bombean en el sistema de uno, en el sistema de un ser humano, y eso hace que al ser dañada pierda sangre en poco tiempo. Digamos que fue lo principal en la manera en que él había muerto. Eso fue estudiado, eso fue de adrede, esas circunstancias muy poco se sabe. Lo cierto es que sí podemos decir que el que disparó lo hizo con intenciones de matar por la altura en que había apuntado el arma de fuego. Esto fue lo que ocurrió con este joven. ¿Cómo lo mataron? ¿Qué heridas tuvo? En Heridas que Hablan. Heridas que hablan. 2 mortales tiros fueron los que recibió Hyun Jin Lim durante el ataque del que fue víctima en las instalaciones de la fábrica textil en Ñemby. El oriental de 30 años falleció luego de una larga agonía, pues tuvo tiempo de recorrer 3 hospitales hasta que finalmente en el Hospital del Trauma de Asunción se confirmó su deceso. Uno de los impactos recibió en el cuello. La bala le atravesó afectando una de las principales arterias. El segundo impacto lo recibió en el abdomen. Pese al gran esfuerzo médico por salvarle la vida, no hubo caso. La cantidad de sangre perdida era mucha y el hombre acabó falleciendo. La causa de la muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Bueno, una familia bastante complicada la que tenía Hyun Ricardo Jin, porque su padre, Sun Bae-lin, como ustedes lo veían en las imágenes, esposado, ingresando al departamento en aquel entonces de investigación de delitos, había tenido un pasado ya bastante complicado porque había tomado por secuestro, como víctima de secuestro a su esposa. Yo no sé si ustedes recordarán aquel hecho tan caótico que habíamos tenido en el mercado, donde por primera vez se daba una situación de toma de rehén con una negociación de por medio, como uno suele ver hasta en las películas. 6 horas de haberla tenido privada de su libertad a esta mujer, apuntándole un arma de fuego en la cabeza, disparando, generando todo tipo de pánico y terror en la zona. Se había acordonado aquel lugar, estaban negociadores de la Policía Nacional intentando convencerlo de que no tome la determinación de matarlo. Sun Bae-lin realmente tenía muchos problemas que al parecer hacían demostrar que era un hombre bastante violento. Pero ¿qué envolvía realmente el perfil misterioso de este hombre? ¿Qué es lo que lo llevaba a tomar determinaciones como esta? En aquel entonces se daba esta situación de secuestro y ya comenzaba a ganar notoriedad, como les decía, como un hombre violento. Pero no fue hasta el 2010 cuando comienza realmente a saberse esa personalidad escabrosa. Imagínense ustedes, si bien esto comienza como a pensarse como un ajuste de cuentas, nadie imaginó que al principio de todo esto estaría al final de esta historia el propio padre metido en el asesinato de su hijo. Y ahí comenzó a desmantelarse realmente el perfil de este hombre. Comenzó a caer el velo de muchos de los investigadores y saber realmente que él tenía una conducta sociópata. Era un hombre que tenía, al parecer, muchos problemas, no solo al interior de su familia, sino que a nivel comercial y otras cuestiones que lo rodeaban. Realmente un hombre bastante violento. ¿Qué sabemos de él? ¿Cómo comenzó todos estos problemas? Nos remontamos al año 2009 en Zona del Mercado y esto pasaba. Todo inició con el secuestro. Los problemas de Sun Bae-lin comenzaron mucho antes del 2009. Sin embargo, la gota que colmó el vaso se dio a principios de diciembre de aquel año. El insólito hecho se registró a primeras horas del jueves 3 de diciembre, cuando Bae-lin llegó hasta el local Luna y Sol, ubicado entre Padre Lévera y República de Colombia, en pleno corazón del Mercado 4, y tomó de rehén a su exmujer, Eun Suk Chung, por varias horas. En medio de una larga e intensa discusión con agentes policiales de la Comisaría Tercera Metropolitana y disparos de por medio, el coreano solicitó la presencia del embajador de Corea del Sur en nuestro país para negociar la liberación de su mujer. Todavía no está muy bien, no pude hablar mucho.
Bae Lin reclamaba la suma de unos $700.000 y 53 máquinas que habían quedado en poder de la mujer, según su hijo Ricardo Lim. No obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que el extranjero tuvo que burlar a los policías con apoyo de sus conciudadanos para huir del lugar. La maquinaria, toda cosa que estaba, que devuelva ahora mismo, que le lleve en su fábrica. ¿Acepta o no? 뭘 가져가라고요? 기계하고 뭐 있던 거 거기 있던 거 다 지금 쓰는 기계면 옮길 방법만 말해주세요. 예. Bueno, no decirle más que ya está aceptado. El tema es de un perro que por ella piensa que es el maíz, pues neutraliza este agua, ella pinta que yo creo. Pasa. El último disparo sí ya vino un poco más cerca, inclusive de donde estamos nosotros, por el techo, creo que impactó por el techo aquí, de una de las galerías también. Adentro y ve todas nuestras posiciones. Prácticamente, gracias a usted, él está sabiendo dónde estamos ubicados. Por favor, todos los medios, por favor, ¿está bien? Gracias. En este momento está con el señor embajador. ¿Solamente con el embajador? Con el embajador, ¿No hay sí. abogados del... Por ahora no, pero seguramente. Luego de varios días escondido en la embajada de su país de origen, finalmente, el 7 de diciembre de aquel año, se entregó a la justicia paraguaya. Bae Lin fue imputado de homicidio doloso en grado de tentativa, prisión ilegítima de libertad, coacción grave, toma de rehén y amenaza de hecho punible. El oriental estuvo preso por este caso en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y fue exactamente durante ese tiempo que conoció a un hombre con quien empezaría una sociedad de sicariato, Flavio Julián Rivarola. Bueno, al que veían en parte de la negociación era en aquel entonces el embajador del país de origen de Sun Bae Lin, intentando convencerlo, jugando un papel evidentemente muy importante en aquel entonces, porque ustedes supieron ahí mediante estos archivos que para poder llegar a una negociación efectiva, a una liberación de su mujer, tuvo que refugiarse o tuvo que llevarlo hasta la embajada para que él finalmente pase unos 4 días ahí hasta convencerlo de que tenía que entregarse a las autoridades. Aunque esto no mucho sirvió, porque por más de que las imputaciones, los procesos que se le haya configurado en aquel entonces por lo que pasó, no sirvió de mucho, porque muy poco tiempo estuvo tras las rejas y posteriormente, tras una declaración de insanidad mental, lo dejaron libre. Y después pasó lo peor, porque por esa libertad finalmente ocurre 1 año después la muerte de su propio hijo. En la disputa por plata, ustedes escuchaban, el problema aquí fue dinero. Con este dato de aquella toma de rehén en 2009, ya saltó el problema que había interno en la familia. $700.000 era la gran cifra que hacía que toda la familia primero esté quebrada y este hombre fuera de sí decidiera comenzar a planificar tal vez la muerte de su hijo. Justamente fue cuando él va ese par de meses a la cárcel donde conoce al sicario de su hijo. Es ahí donde comienza a establecer su vínculo. O sea, pareciera de que buscándole el lado, esto no tiene sentido, porque tanto por el hecho que se lo envió a la cárcel, se le facilitó prácticamente la relación con un asesino. Y el poco tiempo que estuvo ahí, se le facilitó el hecho de que pueda ejecutar el plan de muerte. Y de eso vamos a ver a la vuelta del corte, aquí en Escena del Crimen.
19:30 de un jueves 4 de noviembre del año 2010. Ahí está el epicentro de nuestra historia de hoy. Un ciudadano oriental es asesinado por orden de su propio padre. 2 balazos le cegaron su vida. La víctima es Hyun Ricardo Jin Lim, hijo de Sun Bae Lim. Y a usted quizás le suene ese nombre porque era una persona bastante peligrosa, porque había protagonizado no hace mucho, o sea, un año antes de este asesinato, un hecho que conmocionó a la capital, al país, y fue la toma de rehén de su propia esposa en zona del mercado. Del mercado, aquí el mercado 4. Se escucharon tiros, hubo una negociación larga, tuvo que acudir un representante diplomático de su país para intermediar todo esto y finalmente después de estar recluido o estar refugiado, esa es la palabra, en la embajada de su país por 4 días, finalmente se lo convence de entregarse a las autoridades. Sun Bae Lim ya cargaba consigo una serie de hechos punibles, también una personalidad muy violenta que se potenció en la cárcel donde estuvo muy poco tiempo, pero sí lo suficiente para conocer a quien iba a ser el sicario de su propio hijo. Ese poco tiempo que estuvo fue suficiente para planificar todo el hecho y poder perpetrar lo que sería después el hecho fatal que lo marcara de por vida. ¿Cuál era la cuestión de fondo? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué asesinó? Por plata. Y prácticamente ese es el factor común de toda esta situación. Prácticamente la toma de rehén de su esposa ocurre por lo mismo. Problemas que después se iban desarrollando era lo mismo, era la cuestión de plata. Y la cuestión también con su hijo era también cuestión de plata, unos $700.000 que él quería. Y que al parecer el hijo no tenía ganas de ceder ese dinero que le tocaba. Prácticamente el matrimonio estaba destrozado. Ahí ya no había cuestiones de recomponer. Y todo se suscitaba que esa industria textil que era de la familia y era la que generaba la mayor parte de las riquezas, estaba a manos de otro hombre, también de origen oriental. Y ahora la historia de todo esto nos lleva hasta ese hombre, porque él también fue víctima de Sun Bae Lim. También a él lo agarró como rehén. También pasó horas de terror con Sun Bae Lim. Y era ya prácticamente el segundo episodio violento que tenía y prácticamente alertaba de la sociopatía de este ciudadano oriental, pero a nadie llamó la atención. Vamos con esta otra parte de la historia previa a la muerte de su hijo. Un fallido atentado. Poco después de la muerte de Hyun Lim, un nuevo atentado dejó en jaque a los investigadores. 2 coreanos y un paraguayo fueron víctimas de un terrible atentado en el barrio Santa Ana de Asunción. De ahí que él sabía de que esta mujer tenía su socio comercial y que efectivamente le iba bien en el negocio. Entonces el rabiado trató de asesinar al socio comercial de su exmujer, en donde justamente al ver los sicarios la camioneta que salía del lugar pensando que era el socio comercial, sin embargo se trataban de 2 sobrinos que estaban saliendo y un paraguayo que trabajaba ahí como empleado. El 11 de febrero de 2011, Lucas Jun Lee y Samuel Chung y el paraguayo Ricardo Lutekens se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptados por los sicarios, quienes arremetieron a tiros contra ellos. Por el trabajo, los policías Antonio Monzón y Juan Mauricio Rodríguez Cañete, además del civil Jorge Manuel Cuevas Rodríguez, recibieron $5.000. Y estas 3 personas fueron gravemente heridas en su momento y no perdieron la vida, pero sí quedaron con secuelas. ¿Ellos salieron del país? Ellos salieron del país, justamente para el juicio oral. Yo tengo entendido que hace unos años atrás volvieron y posteriormente se fueron otra vez acá. El objetivo del ataque perpetrado en Santa Ana era el coreano David Han, de 27 años, gerente de la empresa Futura Sasi, con quien Bae Lim mantenía conflictos desde hace algún tiempo. El enfrentamiento se agravó después de que Lim perdiera, tras un pleito judicial, la fábrica Futura
que le pertenecía, afirma que le fue cedida por la ex mujer de su compatriota. Los elementos que tenemos para demostrar eso justamente fueron los cruces de llamada, fueron la declaración de los reclusos que estaban con él cuando eso. Así también el relacionamiento que tenía con los policiales intermediarios. Eso derivó. Y aparte, lo que ocurrió antes del hecho de homicidio y antes del intento de homicidio en grado de tentativa, la toma de rehén de su ex mujer, de su socia comercial, ¿verdad? Samuel Chung quedó con parálisis parcial, mientras que Lucas Jun Lee quedó paralítico por las heridas que recibió. Bueno, y aquí dentro de todo esto no solo se queda con ese hombre que yo les contaba que tuvo contacto con Zumba Elin en la cárcel después de la toma de rehén que sufriera con su esposa y que 4 días después de la negociación lo lleva finalmente a estar preso en la cárcel, pero por muy poco tiempo, o sea, tiempo que igual fue suficiente para conocerle a algunas personas que lo iban a llevar después a otros más que iban a participar en este hecho de sicariato. Hablamos de un hombre dentro de la cárcel, otro civil que lo conocen afuera y que lo contratan ya fuera del sistema penitenciario, y agentes de policía que también estuvieron dentro del esquema de sicariato. Es decir, Zumba Elin tenía a un equipo de sicarios a su servicio prácticamente para ejecutar solo a su hijo. ¿Cuál era realmente la intención de todo esto? Y que pase desapercibido, que sea otra cosa, que no siquiera revista el mayor atisbo de semejanza con algún tipo de actividad que tuviera él con su padre. Se sabía que habían problemas desde hace un año atrás. Habían cuestiones negativas entre la familia, ya sea con la esposa que estaba separado, el que fue y le requirió más plata, ella no le quiso dar, y era plata que judicialmente ya se dividieron entre ambos. Plata que también le reclamaba al hijo que le correspondía a él y que él no le quería dar. Es decir, Zumba Elin siempre iba requiriendo dinero. Se sabía de toda esa cuestión. Entonces, había demasiados cabos que lo conducían a él como posible autor de lo que pudiera ser un ajuste de cuentas de su hijo. Entonces, uno supone, dentro de toda esta pista, que el haber contratado a personas que nada tuvieran que ver con el entorno mismo de Zumba Elin llevaría a los investigadores a despistarse, llevar todo esto a otro terreno de algún tipo de relación que haya tenido Ricardo Jin en su vida. Pero no fue así, porque de todas formas habían cabos, pero sueltos, que van a vincular más tarde a Zumba Elin con los autores de este hecho. Y les decía, uniformados que también estuvieron involucrados en el crimen. Esta es la parte donde nuevamente policías corruptos formaron parte de un esquema. Los polisicarios. La muerte de Hyun alarmó a las autoridades, que no tardaron en conectar el caso con el previo episodio protagonizado por su padre Zumba Elin en el Mercado 4. El coreano era el principal sospechoso y una serie de detenidos confirmaría esta hipótesis. La primera pista surgió al relacionarse mediante un informante que arrojó una pista a los investigadores que los llevó hasta la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y a la Comisaría 20 Metropolitana. En el cruce de llamadas salta justamente la conversación con una persona con antecedentes. No recuerdo si él cuando eso seguía detenido o ya estaba en libertad, no recuerdo bien. Pero esta persona, en el momento que el autor moral de los hechos se encontraba detenido, también él estaba dentro de Tacumbú. Y justamente ha sido contratado como intermediario para buscar a los sicarios o algún sicario para que pueda acabar con la vida de su propio hijo. Al manejar el nombre de Flavio Rivarola, los investigadores empezaron las pesquisas en torno a los cruces de llamadas, que a su vez los llevó a 2 policías, Antonio Monzón Sanabria y Juan Mauricio Rodríguez Cañete, detenidos durante un operativo en febrero del 2011 en el barrio Tablada de Asunción. A raíz de eso nosotros solicitamos varias diligencias, allanamientos incluso de dependencias policiales,
y domicilios particulares donde encontramos nosotros los elementos principales. Encontramos a los policías que eran sospechados, encontramos varias armas, entre ellas las armas y el calibre que se había utilizado en ambos sucesos. ¿Automóviles también fueron incautados? Sí, fueron incautados también automóviles robados en otros países. Tengo entendido que en Argentina y en Brasil se habían encontrado armas de diferentes calibres, escopeta, revólver, pistola. De acuerdo a la información manejada por los investigadores, los policías habían proveído las armas a los sicarios y hecho de nexo para la contratación del mismo. Así, llegaron además al autor material del hecho, quien fue identificado como Jorge Manuel Cuevas Rodríguez. Bueno, poco después del asesinato de Hyun Bae, al parecer la investigación iba camino a esfumarse, ¿no? El famoso camino a lo Parey, porque se iba dilatando muchas de las cuerdas de esta hipótesis. Si bien sabíamos, me incluyo porque en la investigación también periodística, había un fuerte tufo a que el padre estaba detrás de todo esto por esas innumerables cuestiones que había de por medio. Que todo otra vez tenía como epicentro la plata, ¿no? La codicia, el dinero. Hyun Bae quería, que lo malgastó en juegos, que lo malgastó al azar, yendo a Las Vegas a jugar, y que a su vuelta pedía más plata a su ex esposa, también al hijo, como parte de esa distribución que ya hubo previamente. O sea, en el divorcio ya se habían distribuido la riqueza, como ya les dije, pero él quería más. Evidentemente que eso se le negó. Cuando él fue preso tras la toma de rehén de su ex esposa, pide $60.000 a su hijo. Esto tienen que sumarle a ya de por sí requerimiento que había de $700.000 a su hijo Hyun Bae. Hyun Ricardo, mejor dicho. Entonces, había un sinfín de cuestiones, de problemas, de números, de requerimientos de plata que hacía Hyun Bae y que llevaba a ese malestar. Es decir, se iba formando la hipótesis de que él podría estar detrás de este requerimiento codicioso de dinero a su ex esposa y a su hijo. Pero pese a todo esto y a lo que parecía realmente indicios fuertes de quién era el autor material de todo esto, la policía no lograba avanzar. Y había también rumores de que se pagaba para que eso ocurra así, para que se dilate la investigación. Es decir, que hablaban de corrupción en la investigación, hecho que nunca se pudo probar. Estoy hablando de rumores. Pero 2 años después de la muerte, algo muy raro pasó. Porque en esa misma zona donde ocurrió la toma de rehén, aparece una carpeta que contenía hojas como parecidas a esta. Hoja que tenía una lista con letras de molde, donde no habían personas comunes. O sea, quizás sí, de ciudadanos orientales. Pero había otra lista muy llamativa, que incluía a investigadores de ese mismo caso. Del caso que investigaba el asesinato de Hyun Ricardo. La fiscal, el jefe de ese entonces, el comisario Silguero, que ustedes le veían imágenes, y otros tantos. Y al lado de sus nombres habían montos en dólares, cifras altas en dinero, superando los 20.000 inclusive. ¿Qué era eso? ¿A qué se referían con esa plata? Corrió el rumor de que en aquel entonces supuestamente esa lista correspondería a una lista de sicariato, es decir que supuestamente Hyun Bae estaba detrás de quienes podrían ser los futuros objetivos a ser asesinados, porque ya se hablaba de una red de sicariato. Y por otro lado se hablaba de, ¿por qué no?, un esquema extorsivo. También era una hipótesis que podría ser valedera. Ninguna de las dos se pudo probar en el tiempo. Lo cierto es que esa lista llamó poderosamente la atención y a más de uno evidentemente se le puso la interrogante en la cabeza. ¿Para quiénes eran esos dineros? ¿Eran para los sicarios o eran para los propios que figuraban en la lista? Veamos qué pasó en aquel entonces.
La lista mortal. Casi 2 años después del crimen de Hyun, un llamativo hecho saltó a la luz de forma fortuita, dejando a los investigadores ante una inesperada pista que marcó un nuevo norte en la investigación. Mucho tiempo después se había encontrado un maletín donde efectivamente estaban montos con nombres de policía, ¿verdad? Y efectivamente probablemente iban a ser nuevamente víctimas de otro hecho de homicidio, así también estaban nombrados los agentes fiscales. A bordo de la camioneta Nissan Pickup con chapa ADH 935, un desconocido llegó hasta una cabina telefónica en inmediaciones del Mercado 4, donde dejó una carpeta que se convirtió en una caja de Pandora, donde se escondía un explosivo secreto, una lista mortal que contenía nombres y fotografías de personas marcadas supuestamente para ser asesinadas. Todas las personas que están nominadas dentro de esa carpeta y las fotos, así como los números de chapa, las matrículas, la manera de identificarnos, están formando parte de un grupo de investigación que hizo posible la acusación fiscal en el caso caratulado como causa número 100/2011, Antonio Monzón y otros, sobre homicidio doloso tentativa. En la lista se encontraba también la fiscal del caso, Carolina Spezzini, por la que ofrecieron pagar $25.000, y el propio jefe de homicidios del Departamento de Investigaciones, César Silguero. Spezzini investigaba entonces el caso del atentado que sufrieron los empleados de David Hans. Más tarde, la policía descubrió que la camioneta pertenecía a Park Jong-qui, que se encargaba de financiar y contratar a los sicarios a pedido de Bae Lim. Existe cierta amistad con Bae Lim de parte de esta persona también de nacionalidad coreana. No obstante, nosotros no tenemos todavía un elemento objetivo en contra de él. Ahora estamos haciendo las pesquisas correspondientes. Estas fotografías también están siendo estudiadas en el laboratorio forense, acá de criminalística, a fin de poder revelar algún tipo de huellas en las mismas. En la lista también figuraban otros coreanos como Elin Cheo-pyung, donde especificaba que circulaba con una camioneta. El precio por su cabeza era de $20.000. También estaban Frae Lin Chong y Byung Nae al mismo precio anterior. Park Jong era, al parecer, un hombre clave en toda esta historia. ¿Por qué Park Jong era clave? Porque él se encargaba de las finanzas de Sun Bae. Era el contador. Y ustedes saben que en todo esquema criminal, en todo esquema delictivo, siempre el contador es un hombre clave porque es el que tiene que blanquear todo tipo de negocio que quizás esté fuera de lo legal. Entonces, digo que él es un hombre clave porque dentro de la hipótesis, ya sea como que esa lista que ustedes vieron, sea para supuestamente pagar a sicarios por la cabeza de cada uno de aquellos investigadores, como en la otra hipótesis, que esa plata realmente correspondería a pagar en concepto de coima a aquellos que figuraban en la lista, él, al parecer, en una suerte de molestia, de enojo, con todo lo que había ocurrido y los manejos de Sun Bae, va y abandona la carpeta en ese lugar donde se encontró. Porque si no, otra explicación no hay de cómo un elemento tan importante como eso, que tampoco nunca se aclaró qué realmente era, aparezca de la nada cuando que varias veces la policía estuvo en ese sitio sin haberse percatado de todo ese hecho. Y más aún cuando aparece 2 años después. ¿No le parece extraño? La investigación iba avanzando lentamente otra vez después de la aparición de esta lista. ¿Qué pasó? ¿Cómo los investigadores fueron nuevamente rearmando todo? Como colocando el aceite a un viejo engranaje, con el hallazgo de casquillos, de vainas, que fueron después investigándose, comparándose en balística y analizando si correspondería a lo que se utilizó para asesinar al hijo de este ciudadano oriental.
como siempre en la Policía Nacional se acercan personas que quieren colaborar a cambio de dinero en efectivo, ¿verdad? Pero como nosotros no teníamos cuando eso para solventar eso, habíamos dejado de lado. Entre esas informaciones nos habían dado algunos datos que posteriormente en el otro hecho pudimos corroborar que efectivamente se trataban de ellos. Específicamente esta persona era un oficial que se me había acercado a mí, que era intermediario de un informante, y él había dicho de que estaba involucrado incluso personas muy cercanas a la policía. El único dato que se había brindado, que si no me creían, él había proporcionado un número telefónico cuando eso, ¿verdad? Ese teníamos guardado nosotros en un expediente, en un archivo. No le dimos la importancia debida porque no nos parecía serio la información a raíz de que solicitaba dinero a cambio de la información. Era un hecho grave en ese momento, ¿verdad? Se había creado en ese entonces varios grupos investigativos, ¿verdad? Dentro de la división homicidios, hoy día departamento, y había personas que se abocaron, había oficiales investigadores que se abocaron exclusivamente en la escena del crimen. Había investigadores que se abocaban exclusivamente al entorno familiar, tanto de las víctimas, ¿verdad? Y en ese trabajo que habíamos realizado, llegamos junto a un testigo muy importante que el día del hecho, cuando ocurrieron esos varios disparos contra el vehículo que salía de una empresa textilera, pudo observar a una persona que tenía los rasgos característicos de un policía, y así también el pantalón o parte del uniforme tenía puesto ese día. Entonces era uno de los primeros datos que teníamos media hora antes del hecho, pero hay gente que me lo da de manera sospechosa, ¿verdad? Posteriormente recurrimos nosotros a un archivo, como en un momento dado comenzamos a hacer la investigación más en torno a la familia. Nos dimos cuenta que eran personas que 6 meses atrás estaban ligadas comercialmente con este sujeto que había sufrido el homicidio con la víctima, ¿verdad? Entonces, ahí donde el investigador pasó los números y comenzamos a hacer un cruce de llamadas, y pudimos ubicar 6 meses atrás en la zona de Ñemby, y ese momento pudimos ubicarle ahí en el lugar del hecho. De ahí lo que surgieron las llamadas entre exconvictos, policías y civiles. Entonces conseguimos todas las fotografías y realmente coincidía la declaración de los testigos, coincidía con la fotografía que nosotros teníamos ya de los antecedentes de estas personas, ¿verdad? En principio, en el caso de Ñemby, no teníamos nosotros en ese momento en la investigación en sí, no teníamos nada para relacionarlo. Sin embargo, cuando ocurrieron los hechos en el intento de homicidio unos meses después, allá en la zona de Lambaré, sí coincidían, las vainillas encontradas en el lugar coincidían con las vainillas encontradas también en el primer suceso de Ñemby. O sea, con eso los técnicos en criminalística pudieron darnos el informe de que ambas vainillas fueron percutidas por la misma arma. Y posteriormente encontramos en el entorno gente que pudieron corroborar que efectivamente el día de los hechos esta persona había desaparecido, que esta persona había alquilado una motocicleta, entonces coincidía todas esas situaciones, ¿verdad? La situación así, después de terminar ya la investigación, porque llevó prácticamente un año, poder esclarecer plenamente el hecho. Se pudo saber que esto derivó a raíz de una separación de una pareja, ¿verdad? Tanto la separación marital como también la separación en cuanto a los negocios, ¿verdad? Eso derivó a la división de los bienes, y como te decía, el autor material del hecho no quedó conforme con lo que él le había dejado, ¿verdad? Entonces de ahí derivó que él se vaya hasta el Mercado 4, donde tenía esta mujer un local comercial, y le tuvo como de rehén varias horas, creo que más de 6 horas le tuvo como rehén, ¿verdad? Eso derivó a que vaya detenido y vaya a Tacumbú. Cuando fue a Tacumbú, justamente él tomó la decisión de asesinar a su hijo a raíz de que él pidió una alta suma de dinero para poder solucionar la situación, ¿verdad?
Sí, el arma era de Rodríguez. En el allanamiento que hemos realizado en la zona de Mariano Recalonso, justamente pertenecía a Rodríguez, una de las armas. O sea, ¿él prestó el arma o alquiló? Él prestó el arma y así también fue el intermediario, y en el último suceso él estaba en el lugar del crimen. ¿En el atentado? En el atentado. Él estaba en el lugar del crimen. O sea que él no participaba solamente como logística, sino que también participaba en la ejecución. Ese hecho justamente requería de una vigilancia, y para ir previendo de repente que no aparezca algún policía o algo, probablemente él le iba a interceptar y le iba a entretener hasta que ocurra el hecho. Vamos a cumplir con la última pausa en escena del crimen, y a la vuelta, ¿qué pasó en la condena? Porque sí fueron condenados, pero no por este hecho. Eso a la vuelta del corte. Y un Ricardo Lin, un joven de 30 años asesinado por encargo de su propio padre. Situación que tuvo sus antecedentes de este hombre, de Sun Bae Lin, el padre de este joven, porque no solo este hecho fue el violento, ya tenía antecedentes de años anteriores donde tomó por rehén a su exesposa, la madre de su hijo, también a quien era su socio comercial de una de las fábricas de textil, de hecho la industria textil que le daba prácticamente toda la riqueza que tenía. Un hombre que malgastó su dinero en la división de bienes después de esa separación, fue requiriendo más a su familia, no le quisieron dar más, y eso al parecer llevó finalmente a la decisión de ejecutar a su propio hijo en un plan de atentado que involucró a 2 agentes policiales, a un interno de la cárcel cuando estuvo preso por poco tiempo, de hecho, por esa toma de rehén, y también a un civil. Todos estos que fueron citados enfrentaron a la justicia poco después. Y me refiero a Antonio Monzón Sanabria, a Juan Mauricio Rodríguez Cañete, a Jorge Manuel Cuevas Rodríguez. Todos ellos fueron a tribunales. La Fiscalía había solicitado por el asesinato, por el hecho de homicidio, 27 años para Monzón como autor material de estos disparos, 22 años para Rodríguez Cañete, 18 años para Cuevas Rodríguez, estos últimos en calidad de cómplices. ¿Pero qué pasó? El tribunal, que estaba compuesto por Wilfrido Peralta, Fabián Escobar y Sandra Farías, por unanimidad encontraron culpables en grado de coautores del atentado fallido y errado del que fueron víctimas los ciudadanos coreanos Lucas Jun Lee y Samuel Chum, y el paraguayo Ricardo Lutenkens. Y no figura Yun ahí. Es decir, el tribunal condena en calidad de coautores a estos que les cité, que ejecutaron al hijo de este comerciante oriental, pero no encontraron la responsabilidad de ellos en la muerte de Yun, pero sí por otra situación. No digo que sea menor, pero ¿qué pasó? No encontraron. Paradójicamente, Sun Bae Lin muere en 2014 en un sanatorio privado tras darle un infarto en un juzgado. Y así acabó su vida este hombre, a quien en todo momento le dieron como insano mental, con una conducta muy clara de sociopatía. Llegamos así al final de escena del crimen. Y no me voy sin agradecerles, como siempre, a mis amigos de Óptica Agarrón, está ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Muchas gracias por estar siempre a mi lado, acompañándome con estas gafas. Recuerden, para estas fiestas usted puede pasar, elegir una de las mejores lentes de sol para chicos, para adultos, y poder encontrar las mejores gamas importados y también nacionales, de manera que usted pueda elegir el mejor regalo, el mejor presente para la Navidad, para el Año Nuevo. Muchas gracias por la compañía, nos reencontramos la próxima semana y no se olvide que puede volver a ver este capítulo los sábados a las 11:30 de la mañana. Adiós.